¿Valdrá la pena la RX 6600 a mitades del 2024? Lo veremos en este video. En la caja del producto, que por cierto las primeras impresiones fueron muy buenas, tendremos el manual de usuario típico y la placa de video que, como ya es costumbre, viene en una bolsa antiestática y viene muy bien protegida. En lo que respecta al unboxing de la GPU, eso es todo, la verdad, no hay mucho. Así que bueno. Ahora, en temas de diseño, contamos con un backplate metálico de muy buena calidad que protege todo el PCB. La placa es un modelo de doble ventilador, con un generoso radiador, por cierto, que está acompañado por estos tubos de cobre o heat pipes, que lo que permiten es una mejor transferencia del calor desde el chip gráfico hacia el radiador. Y por cierto, por lo que lo llevo probando, la verdad que no levanta más de 60 grados, así que cumple muy bien su funcionamiento. Además de esto, para el tema de la alimentación tendremos un único conector de 8 pines. Esta GPU ocupa un espacio de 2 slots en el gabinete, por lo cual lo tendremos que tener muy en cuenta, y sus dimensiones son 269 mm de largo por 132 mm de ancho por 41 mm de espesor, y tiene un peso aproximado de 627 gramos. Esta placa de video es de la ensambladora ASRock, que por lo menos yo, esta ensambladora la conocí porque básicamente fabricaba mothers. Yo tuve un mother ASRock. El modelo es la Challenger D y tanto AMD como el fabricante recomiendan una fuente como mínimo de 450 watts o de 500 watts, pero en mi caso la estaré utilizando con una de 450 watts de Gigabyte con certificación 80 Plus, que como ya veremos en las pruebas es más que suficiente para esta placa de video por su bajo consumo y eficiencia energética. En cuanto a sus características técnicas, contamos con una arquitectura Navi 23 RDNA2, que para que se den una idea es la misma tecnología con la que están construidas las PlayStation 5 y las Xbox Series X y S, que son las consolas de nueva generación. También contamos con 8 GB de VRAM del tipo GDDR6, con un ancho de banda de 224 GB por segundo. Tiene soporte para mothers con puerto PCI Express 4.0 a 8 líneas. Tiene un consumo máximo de 132 watts y además de ello, esta versión soporta Ray Tracing, teniendo un total de 28 Ray Accelerators, que a diferencia de Nvidia, Tracing que tienen es por inteligencia artificial, este que tiene AMD es por software, por lo cual podremos hacer uso de él siempre y cuando los juegos a los cuales estemos jugando sean compatibles con DirectX 12 y obviamente soporten el Ray Tracing. Y también contamos con códecs para streaming y edición de video. Esta GPU la compré por compra gamer, por unos 300.000 pesos, que equivaldrían a día de hoy a 300 y algo de dólares. Les estará apareciendo la conversión ahora en pantalla. La compré el 25 de junio del año pasado, 2024. Y algo importante que tengo que aclarar es que por el mismo precio, inclusive a día de hoy, se puede conseguir la RTX 3050 de 6 GB, la cual tiene la mitad del rendimiento de la RTX 3050 de 8 GB, que es la versión estándar. Por lo que no le hacía una muy buena opción de compra, así que por eso me decanté por la RX. Además de ello, esta rinde muchísimo mejor que estas dos gráficas ya mencionadas. Algo importante que se me pasó por alto mencionar es que la RX 6600 es una placa de video de gama media, pensada originalmente para competir con la RTX 3060 de Nvidia. Y si bien tenemos un rendimiento un tanto inferior, y con inferior me refiero a que tenemos una diferencia de entre 5 a 10 FPS, obviamente dependiendo del escenario en el cual la estemos probando,
La 3060 cuesta entre unos 380.000 a 400.000 pesos argentinos, mientras que la RX la podemos conseguir por unos 272.000 a 300.000 pesos, por lo que por lo menos bajo mi punto de vista, por esta mínima diferencia en el rendimiento, la RTX 3060 no tiene oportunidad con esta RX, pero los invito a que vean comparativas de estas dos gráficas y no se queden solamente con mi punto de vista. El equipo con el cual vamos a estar haciendo estas pruebas va a ser la PC del ensamble pasado, que para los que anden medios perdidos, esta PC cuenta con un i3 10100, 16 GB de memoria RAM, todo eso está montado en un Mother Asus B460M Pro R2.0 y lo estaré acompañando con una fuente de 450 watts, que sí, el fabricante recomienda una fuente como mínimo de 500 watts, pero como veremos en las pruebas es más que suficiente. Algo importante a comentar: en las especificaciones de la GPU, esta tiene soporte para PCI 4.0, al igual que el Mother, pero ¿qué pasa? La 10ª generación no trae soporte para PCI 4.0, sino que recién lo implementaron en la 11ª generación. Si usamos la placa en un puerto PCI Express 4.0, tendríamos una diferencia, es decir, un incremento de rendimiento entre el 10 y 15% aproximadamente. Esto obviamente depende mucho de con qué procesador lo acompañemos, siempre y cuando lo estemos jugando a una resolución de 1080p o menor, ya que si por ejemplo jugamos a los juegos en resoluciones 2K o resoluciones más elevadas, prácticamente estaría haciendo todo el trabajo la placa de video y el procesador no influiría mucho. Si bien sí afecta al rendimiento, el trabajo lo estaría haciendo la placa de video. En cada juego les estaré indicando el perfil de uso del mismo, además de las tecnologías que empleo en cada uno. Y tema importante a mencionar es que como mi monitor no es 1080p, sino que tiene una resolución de 900p, ya lo estarán viendo en el video, voy a estar utilizando una tecnología disponible con esta GPU llamada VSR o Virtual Super Resolution, que básicamente lo que hace es lo mismo que haría el DLSS de Nvidia. Es decir, lo que hacemos con esta tecnología es reescalar la resolución de mi monitor y adaptarlo a mi pantalla, digamos, a una mucho mayor que soporte la misma gráfica. Además de eso, voy a estar utilizándolo, voy a estar haciendo también la comparativa y las pruebas con una televisión 4K con la resolución nativa a 1080p. Así pueden apreciar mejor la diferencia de rendimiento utilizando esta tecnología y una calidad nativa. Así vemos cuántos FPS perdemos y cuántos FPS ganamos. Por último, para no alargar tanto el video, vamos a estar utilizando esta pinza amperométrica que, a diferencia de un tester o multímetro tradicional como este que tengo acá, no tenemos que interrumpir el circuito para poder medir el amperaje que está consumiendo la fuente. Por lo cual lo que vamos a usar es esta pinza amperométrica para medir el amperaje que está consumiendo la fuente, y mediante una fórmula que es la fórmula de potencia, que P es igual a V por I, vamos a sacar el consumo energético que está consumiendo en total la computadora. Así ven cuánto consume cuando estoy ejecutando los juegos a máxima resolución o algún programa específico.
Ahora lo que estamos haciendo es activar el FSR de AMD. En este caso la televisión tiene una resolución 4K, como están viendo ahí. Lo que está haciendo básicamente es ejecutar el juego a una resolución de 1080p, pero lo está reescalando a la resolución nativa del monitor, que en este caso sería 4K. Aparte de eso, también tenemos activado AMD Fluid Motion Frames. Esta tecnología lo que hace es generar más fotogramas de los que tenemos en pantalla. Esto nos serviría, por ejemplo, si nosotros el juego lo estamos jugando a máxima calidad y tenemos un monitor de 100 Hz o 144 Hz, pero el juego me va a unos 30 FPS. Si yo activo esta tecnología, lo que estoy haciendo es duplicar los cuadros. Como ven, el juego, si bien va a 24 FPS, cuando lo estaba jugando no se sentía que estuviese jugando a 24 FPS. Pero como ven, esta placa de video sí soporta el Ray Tracing, que de hecho lo podemos jugar tranquilamente. Ahora, como ven, si lo jugamos con una resolución nativa de 1080 y usamos el Ray Tracing, obviamente le estamos metiendo menos carga a la GPU, por eso tengo más cuadros por segundo y la verdad que el juego se veía bastante bien. Como ven, acá estamos teniendo un consumo de 255 watts según el amperímetro y el consumo pico fue de 1.16 amperes. Ahora, si bien también podemos hacer uso de la tecnología Path Tracing, no lo mostré ya que, bueno, básicamente el juego muere, no lo podemos jugar a menos de que, por ejemplo, lo estemos jugando a una calidad de 720 y rescalemos la resolución a la resolución de nuestro monitor. Ahí sí se podría considerar jugable, es decir, llegaríamos a los 30 FPS, pero estaríamos limitados si queremos hacer uso del Path Tracing, ya que si bien soporta el Ray Tracing, no está del todo pensada esta placa de video para jugar con el Ray Tracing. Pero como vieron en el video, tranquilamente podemos jugar ajustando la configuración gráfica. Cuando desactivo esta tecnología o alguna de estas dos tecnologías, la cantidad de FPS baja a la mitad de lo que teníamos. Justamente es por esto que ya les había comentado. Si el juego me va a 30 FPS, yo en realidad estaría jugando con una fluidez de 60 FPS en este caso. A ver, obviamente después de estos juegos que les mostré, probé muchísimos más, pero si incluyen el video sí va a ser excesivamente largo. Así que si quieren ver un video específico con juegos que a ustedes les interesen, me pueden dejar en los comentarios y yo con gusto traeré un nuevo video. Estuve haciendo varias pruebas y viendo reviews de otros canales tuve algunas discrepancias con el tema del rendimiento en cuanto a las puntuaciones que yo estaba consiguiendo en Windows 11 comparado a las puntuaciones que conseguían otros usuarios con la misma placa de video. Y básicamente investigando un poco llegué a la conclusión de que, bueno, el problema era Windows 11, porque si bien el procesador no hace cuello de botella, porque pensé que era el procesador, me limitaba el sistema operativo. Sinceramente no sé bien por qué pasaba esto, porque las diferencias eran bastante marcadas, así que hice estos benchmarks utilizando el sistema operativo Linux Ubuntu. Y bueno, ahí se emparejaron un poco más las puntuaciones y coincidía con las puntuaciones de los otros usuarios, que bueno, les estaré dejando estos videos en la descripción. Así que bueno, haciendo pruebas en 3D Mark, estos fueron los resultados que obtuvimos. O sea, yo haciendo la prueba en 3D Mark tuve una puntuación de 1365 puntos. Pero si lo comparamos con otros usuarios, la puntuación media siempre está alrededor de los 7450 puntos. Así que vamos a tomar esa puntuación como referencia. Lo que reflejan estos puntos, la capacidad para manejar cargas gráficas complejas, tanto en juegos AAA como en tareas de alto rendimiento 3D. Si comparamos la puntuación que obtenemos con la RTX 3060 y la RX 6600,
La RTX 3060 tiene aproximadamente un 21.93% más de rendimiento que la RX 6600. Mientras que la RTX 3050, comparándola con la RX 6600, tiene aproximadamente un 25.28% menos de rendimiento que esta RX 6600. Pero este benchmark fue hecho en una placa madre con un puerto PCI Express 3.0, el cual fue una Asus Prime B450M-K, que este no cuenta con puerto de generación 4.0, por lo tanto lo está probando bajo las mismas condiciones que yo lo estoy probando. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que bueno, como se acuerdan, como ya mencioné en el video, si nosotros lo usamos en un puerto PCI Express 4.0, tendremos una mejora de rendimiento de entre el 5 y 10%. O sea, de que prácticamente esta diferencia que tenemos con la 3060 de 21.93% se acortaría más, llegando casi al 10% de diferencia en el rendimiento, lo cual es bastante razonable por el precio que estamos pagando. Luego hice pruebas en un Shine Superposition, que básicamente este benchmark se encarga de indicar la capacidad que tiene la GPU para manejar gráficos de alta calidad con una mayor fluidez, y la RTX 3060 sigue teniendo la ventaja con un puntaje de 11.382 puntos, pero la RX 6600 nos da un puntaje de 7.576, ofreciendo un desempeño sólido para el rango de precio que hay entre estas dos gráficas. También realicé pruebas en programas de diseño y edición de video como DaVinci Resolve, Fusion 360 y Blender, además de herramientas de inteligencia artificial como LM Studio y Anything LM, los cuales son programas de inteligencia artificial que sirven para ejecutar de manera local y entrenar nuestra propia inteligencia artificial. Estas tareas conllevan mucho poder de cálculo y bastante uso de memoria VRAM, pero como podemos ver en las pruebas, se comporta bastante bien a la hora de darnos las respuestas y para trabajar con ellos. También hice pruebas en streaming, probando los códecs de video que trae esta gráfica para hacer directos. Tanto en mi caso utilicé Twitch, así que van a tener el canal de Twitch abajo en la descripción, por si quieren ver mejor cómo se comporta la gráfica y la calidad de la gráfica a la hora de hacer streaming. Y la verdad que funciona bastante bien, no tuve ningún problema. Sí tuve un par de problemas en el tema de la configuración, pero bueno, eso es culpa mía porque no sé mucho del tema. Pero una vez de que lo configuras bien, la verdad que funciona bastante bien, no tuve ningún problema. Pero bueno, podrían obtener mejores resultados de lo que yo obtuve configurando mejor el OBS para hacer directos. Pero bueno, en conclusión, hice pruebas de todo tipo a lo largo de estos meses que las llevo utilizando. Así que bueno gente, para hacer una GPU del 2021, la verdad que sigue siendo una fuerte competencia para este 2025, así que aquí van mis conclusiones finales. En cuanto a las ventajas, tenemos un excelente rendimiento en 1080p para gaming, inclusive podemos llegar a jugar juegos a una resolución de 1440, sacrificando algunas configuraciones gráficas, pero tranquilamente se puede jugar. Es competitiva en tareas de uso profesional como edición de video, diseño 3D y manejo para programas de inteligencia artificial. Contamos con códecs dedicados tanto para hacer streaming como para editar videos, y algunas consideraciones a tener en cuenta es que obviamente esta placa de video se aprovecha muchísimo mejor en un puerto PCI Express 4.0, pero sigue rindiendo bien en un puerto PCI Express 3.0. Acá en pantalla seguramente les estaré dejando una comparativa del uso de ancho de banda que utiliza cada generación de estos dos puertos para que se den una mejor idea de la diferencia de rendimiento que tendríamos en cada caso. Pero ojo, alto ahí, estamos a 18 de enero del 2025 y si no me confundo, ayer o hace unos días salió una nueva competencia en el mercado, inclusive ya está disponible en tiendas como Compra Gamer, que fue donde compré esta gráfica, que podría cambiar las reglas del juego tanto para esta RX 6600 como para la RTX 3050 y 3060. Estoy hablando de la ARC B570 y 580 de Intel, que bueno, ofrece un rendimiento similar con un gran margen de mejora, ya sea tanto por la arquitectura más moderna que esta gráfica y actualizaciones, pero bueno, ese es tema para otro video. Así que bueno gente, muchas gracias por ver este primer video del 2025. Intentaré ser un poco más activo, ya que el canal no tiene muy buena reputación con el tema de la actividad. Y bueno, nos vemos en un próximo video.